Que me lo bendiga a todos. Que me lo bendiga a todos, queridos y amados hermanos. Gracias por estar ahí. Un abrazo y un beso en la distancia. Quiero que me hagan la señal si me están escuchando bien. Adelante. Ok, gracias, doctor. Muy amable. Hoy nos corresponde pues el capítulo 13 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado el libro de los Hechos de Pedro y Pablo, y también llamado mucho como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho ese nombre, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y me gustó mucho este capítulo, aunque lo seleccioné ahí como para decir, póngame ese, me gustó mucho, porque tiene mucha enseñanza que quizás no se pueda compartir en tan poco tiempo, pero me gusta mucho la parte del discurso o el primer sermón que pronunció Pablo en Antioquía de Pisidia, que fue uno de los mejores discursos que ha pronunciado Pablo, por decirlo, el primero y el mejor. Siempre se acostumbra a ser el mejor. Y yo quiero leerlo con ustedes para compartirlo, porque me gustó mucho ese mensaje, porque tiene la verdadera esencia de lo que es la buena noticias o el evangelio. En el versículo 16 vamos a leerlo, porque me gusta mucho este pasaje, voy a recordárselo a ustedes, hermanos, si me quieren me acompañan con la lectura. Dice en el versículo 16, dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, las cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción,
le dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y en todo aquello de quienes por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Mira, pues, que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Eso es tremendo discurso de Pablo. Primer discurso, me gustó mucho. Pero me llamó mucho la atención, hermanito, lo que dice en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron a condenarle. Ellos están cumpliendo las profecías que se hablaban de Jesús. Me gustó esa cuestión, porque Pablo fue invitado en esa asamblea, en esa sinagoga ahí en Antioquía de Pisidia, a predicar, y todos los sábados se hablaba de la palabra de Dios. Pero la gente estaba viendo la palabra y no la conocían, no entendían el verdadero significado de ella. Cosa que no puede suceder con nosotros, porque nosotros sí la leemos, la tenemos y la palpamos con nuestras manos. Me gustó esa cuestión, cómo Pablo presenta a Jesucristo como el descendiente del linaje de David, y que en Jesús se cumplen todas las profecías, y que su cuerpo no vio corrupción. Y lo más evidente de Jesús es que Dios, cumpliendo su palabra en el Salmo capítulo 2, versículo 100, dice: yo te he engendrado hoy. No es que están haciendo, sino que Dios lo levantó de los muertos. Y eso es lo más maravilloso del evangelio, de las buenas noticias que hemos tenido nosotros en nuestras manos. Y que no debemos cambiar. Queremos seguir ese patrón que nos dio Pablo. Mire, yo quisiera hablar mucho de otra cosa, pero yo quiero hablarle en especial de la iglesia de Antioquía de Siria, no de Pisidia, de Siria. La iglesia que surgió a raíz de la persecución que hubo en Roma, en Jerusalén, en el capítulo 8, y que todos los hermanos salieron predicándole exclusivamente a los judíos, pero iban diciéndole: epa, el linaje de David es Jesús, y Dios lo resucitó, y todas las profecías se cumplieron con él. Y ese ir hasta llegaron hasta Siria, y cuando vieron algunos hermanos de Cirene y de Chipre que lo que había acontecido en el capítulo 10, cuando se había bautizado Cornelio y toda su familia, entonces no, también el evangelio es para todo el mundo. No tenemos que hacer ninguna excepción de personas, tenemos que predicar. Entonces, empezó a crecer y hubo una efervescencia, hermanos, de tal manera que llamó mucho la atención de los que estaban en Jerusalén, y tuvieron que mandar a Bernabé, porque no podían mandar a otras personas. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jerusalén, aunque estaban haciendo también la obra, tenían digamos así, un bloqueo cultural, porque ellos todavía no habían creído o habían entendido que el evangelio era para todo el mundo. Y dicen: no, nosotros somos los exclusivos, porque tenemos que predicarle a los gentiles. Entonces, con ese bloqueo, ellos se quedaron estancados ahí. En cambio, la iglesia que estaba en Antioquía de Siria sí estaba predicando la palabra y crecía.
la palabra, yo tengo que mandar a Bernabé, que no era judío, que era de Chipre. Y cuando Bernabé llega allá, se consigue con tamaño sorpresa. El verdadero evangelismo, pero en plena acción. Y no solamente eso, sino que dice, no, yo tengo que compartir con esto. Entonces sale a buscar a Saulo, que está en Tarso, porque Saulo estaba siendo perseguido por los mismos hermanos judíos, simplemente porque querían matarle, porque él no, ¿cómo es posible? Entonces, cuando Saulo regresa, viene a Antioquía y se consigue con Bernabé, dice, no, es una maravilla. ¿Cómo está el evangelismo puro aquí? Y Saulo duró 1 año y pico ahí en la iglesia. Ahí viene quien discipuló a Pablo, la iglesia de Antioquía de Siria. Por eso que este capítulo empieza de una manera muy especial. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los nombra. Ahora, interesante, que estos nombres son personas que habían salido dispersos de Jerusalén. Dice, Bernabé, Simón, el que se llama el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos, el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu lo estaba llamando? ¿Por qué el Espíritu lo estaba llamando? Porque ya estaban haciendo la obra. Estaban trabajando ya. El Espíritu Santo nos llama a flojos. El Espíritu Santo nos llama a gente que se bloquea mentalmente por situaciones que ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios, con la buena noticia. El Espíritu Santo llama a gente que está haciendo el trabajo. Y eso está bueno para los muchachos que están ahí escuchando hoy en día. Quieren ser verdaderamente líderes de la iglesia de Cristo, empiecen a trabajar ya. Ese momento. No esperar que les llamen. No esperar a que leen títulos universitarios, de escuelas bíblicas, de teología, de cualquier cosa, porque no hace falta. Porque el Espíritu Santo no ve eso. Él ve el trabajo, la entrega, el verdadero conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo voy a poner, por ejemplo, con todo el respeto y con la venia de la hermana Chelita y Cristina, voy a poner el ejemplo de Polito. Yo cada vez que le podía hablar con él, cuando hablábamos, yo le decía, Polo, tú eres un anciano de la iglesia, sí, del Táchira. Sí, claro, yo soy un pastor, papá. Familia cristiana toda, evangelista, misionera, tiene tremendo yerno, Luis Gómez allá en Bucaramanga levantando una iglesia, hasta de la nada. Un hijo allá en Uruguay, también testimonio fiel de la palabra de Dios. Y usted aquí con su casa, con tremendo grupo durmiendo en su casa, usted es un anciano, papá. Y no solamente eso, lo que se hace, viejo. Qué maravilla. Y sin ningún título. Sin ninguna aprobación ni siquiera de nadie. Buen carpintero, buen albañil, buen agricultor. Sembraba la yuca, la cosechaba, la pelaba, la molía y se la entregaba a Chelita para que hiciera los pasteles de yuca sabrosos que se hacían allá en Perú. Ese era un pastor que no recibió ninguna mención. Buen ejemplo para nosotros. Buen ejemplo para nosotros. No necesitamos cartas de recomendación. Las cartas de recomendación tenemos que ser nosotros mismos. Eso es lo que decía la iglesia de Antioquía de Siria. Ellos cuando vieron que eso era lo más maravilloso, Jesús está vivo, está reinando, entonces esto es lo que vamos a llevar por delante, la salvación, el perdón de los pecados. Y termino con el joven Juan Marcos.
a veces se ha levantado mucha teoría porque él desertó en el primer viaje misionero, habiendo estado en la isla de Chipre y habiendo observado el acto de exorcismo de Pablo con Bar Jesús y cómo se convirtió Sergio Pablo. Y de repente se regresó. Algunos dicen, no, fue que le dio mamitis. Otro idea, no, fue que le dio horror haber visto ese acto de exorcismo que hizo Pablo. Otro dice, no, mire, lo que pasa es que no le gustó porque a Bernabé le quitaron el liderato del grupo. Porque acuérdense que cuando Saulo le llamó después Pablo, nombre judío a un nombre romano. Entonces Pablo llegó y tomó el liderato y bueno, él era el que tenía que ser el pastor de los gentiles. Pero no fue precisamente por eso. Hay mucha conjetura sobre qué pasó con Juan Marcos. ¿Qué dice Enver Valero? Y es una opinión muy personal. Regresó a Jerusalén a ayudar con la iglesia que estaba en Jerusalén, que necesitaba mucha ayuda. Recuerda que Pedro fue librado con mano poderosa en el capítulo 12 de la cárcel. Y Pedro no fue liberado de la cárcel precisamente para que agarraran las vacaciones, sino que había una iglesia con problemas, bloqueos socioculturales, raciales, que había que ayudarlos. Mire, no fue una decepción de Juan Marcos. Él tenía que conocer más del Evangelio. Y ayudar a Pedro. Predicando la iglesia de Jesús. Es que no vio producción. Entonces, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, mira, por favor, tráigame a Juan Marcos, que es muy útil para el Evangelio. Entonces, oye, qué fino, porque Juan Marcos fue a Roma y escribió la carta del Evangelio según San Marcos, que era exclusivo para los romanos, un evangelio de acción, de movimiento. Así que, hermano, la invitación, que es una invitación bonita, es que nosotros tenemos que ser útiles para el evangelio. Y es el momento. Estamos ahorita como saliendo de este mal que nos ha tenido aislados, que nos ha tenido como separados. Es el momento de verdaderamente tener una nueva iglesia, una iglesia como la Antioquía de Siria, que realmente predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que me ha dado, Señor. Gracias por este día tan hermoso. Gracias por este grupo tan maravilloso que tenemos aquí, Señor, donde verdaderamente nos amamos, Señor, nos aceptamos, nos respetamos, Señor, y somos una gran familia, independientemente de donde estemos, Señor. Que reciban bendición ellos también, Señor, con su familia y con todas las personas que de alguna manera están en contacto con tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este bello momento, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Thank you very much.